La emperatriz divorciada. Capítulo 17. Un lobo vestido de oveja. Henry la había pillado con las manos en la masa. A su lado, McKenna lanzó una pobre excusa y salió apresuradamente de allí, mientras que Navier en su mente gritaba que también la llevara con él. He olvidado que también tengo algo que hacer, dijo ella después con toda la dignidad de una emperatriz, pero antes de que pudiera salir, Henry ya la había detenido. Mi reina ni siquiera pierde la elegancia cuando miente, qué hermosa. Al parecer, Henry estaba de buen humor, así que Navier decidió averiguar más acerca de su infancia, pero resultó que sus preocupaciones habían sido innecesarias. Observando a Henry mirar su antiguo retrato, pudo notar que él mismo sonreía viéndose cuando era un niño refunfuñando. Quizás su madre lo castigaba de ese modo porque encontraba tierno a su hijo, y al pensar en ello, Navier se dio cuenta que no tenía sentido temer a estas alturas. Fuese un niño travieso o uno tranquilo, ella siempre lo amaría incondicionalmente. Creo que sería bueno si tuviéramos gemelos, un niño que se parezca a ti y una niña que se parezca a mí. Al escuchar sus palabras, el rostro de Henry se volvió lloroso, pero antes de que soltara alguna palabra, Navier se adelantó y le quitó el retrato de sus manos. Solo entonces, ella sonrió triunfante. Sin embargo, pronto su expresión se volvió más seria cuando supo que Henry tenía que reunirse con el rey de Whitemount esa misma tarde, lo que significaba que ella iría por su cuenta a Willwood, a la Academia de Magia, algo con lo que Henry no estaba muy de acuerdo. Aún así, Navier sonrió para calmarlo. Solo iré y haré unas cuantas preguntas y volveré pronto, no tienes por qué preocuparte. El duque Ergi destacaba entre las calles sucias llenas de borrachos. Él era mucho más alto que cualquiera de por allí, y su expresión era arrogante, con un atuendo que parecía de tan alta clase que incluso era difícil mirarlo directamente. Sin embargo, hubo un hombre que no temió en sonreírle irónicamente y se atrevió incluso a hablarle como si fueran grandes amigos. Gracias por ayudarme a encontrar a mi hija. Ante esas palabras, el duque replicó, ¿cuándo había hecho eso? No hiciste posible que me encontrara con el vizconde Lotesho. En cualquier caso, sé que me ayudaste por algún motivo y vendiste la información de Rashta. Pero si no quieres que abra la boca y revele la verdad, dame dinero. Necesito dinero para mantener la boca cerrada, ¿no lo crees? Ay, de tal palo tal astilla, ¿no? ¿Qué ser tan despreciable era este hombre? Ergi ya había conocido mucha gente así, ni siquiera podía contarlos con los dedos, pero mientras el hombre mantenía su mano extendida, Ergi lo tomó de la cabeza y lo estrelló contra la pared más cercana. El sonido de su cráneo chocando contra el concreto retumbó secundado por las amenazas del duque. Adelante, di lo que quieras, no me importa. El hombre tosió un par de veces gimiendo y lloriqueando. ¿Cómo un noble podía tener esos ojos de asesino? ¿Quién era? Se cuestionó el anciano. Solo entonces Ergi lo soltó bruscamente y se alejó de allí a grandes zancadas. La fuerte voz del tipo apenas llegó a sus oídos, gritando que su hija era la emperatriz, pero a Ergi no pudo importarle menos. Al final, ni siquiera movería un solo dedo, pensó. Y días después, Rashta miró con los dientes apretados al hombre que tenía al frente. Rashta, hija mía, has crecido maravillosamente. Sus palabras eran dulces, pero no contenían nada de amor. Su padre era alguien que ni siquiera recordaba su cumpleaños, incluso a veces confundía su nombre. Y ahora estaba parado frente a ella con los brazos extendidos. Era nauseabundo. Antes hubiera dado cualquier cosa porque este hombre la cuidara, pero ahora solo quería que desapareciera. Será mejor que te vayas y no vuelvas a aparecer frente a mí. Rashta le lanzó una mirada fulminante y se giró para marcharse, pero antes de poner un pie fuera, su padre volvió a llamarla e hizo una pregunta inesperada. ¿De casualidad conoces a un hombre muy guapo de ojos verdes, alto, que lleva un abrigo sobre los hombros? Ante esa descripción, inmediatamente la imagen del duque Ergi vino a la mente de Rashta. Pero, ¿por qué traía a colación al duque Ergi? En respuesta, su padre sonrió. Él fue quien me dijo cómo encontrarte. Eso era una vil mentira. El duque Ergi cuidaba de ella, incluso le dio más amor que su verdadero padre. Pero el hombre que se dio cuenta del cambio de actitud en su hija pronto descubrió que Rashta estaba enamorada de aquel noble. Así que dijera lo que dijera,
ella no le creería. De todos modos, él era un hombre que le importaba más las ganancias que la misma venganza, así que aprovechó para hablarle a su hija de negocios, y para ello necesitaba dinero. Rashta, enfurecida, explotó contra él. ¿Cómo es que su padre tenía ese descaro? No voy a darte ni un maldito centavo. A Rashta no le importa lo que hagas. Su padre la miró de regreso con un gesto hostil, para luego recriminarle que era una hija malagradecida. Deberías agradecerme que te convirtieras en emperatriz. Fue gracias a mí que tienes una cara bonita, ingrata. Y tras vomitar todo su enojo, el hombre volvió a sonreír para luego soltar. Yo soy tu verdadero padre y es tu obligación cuidar de mí. Si me abandonas, voy a contarle a todo el mundo lo ingrata que has sido y la mala hija que eres. Rashta se sorprendió hasta el punto de no poder respirar. ¿Cómo era posible que su padre fuera alguien tan horrible? Días después, un artículo impactante fue publicado en los periódicos, en el cual se resaltaba 3 hechos principales. Un hombre afirmaba ser el verdadero padre de la emperatriz regente en Oriente. La emperatriz parecía haber buscado padres falsos entre la nobleza porque se avergonzaba de ser una plebeya. El hombre que había encontrado a su hija había sido expulsado como una escoria. Ese era el resumen sintetizado. Rashta, que no pudo quedarse de brazos cruzados esta vez, citó al periodista que había redactado esos artículos. ¿Acaso le guardas rencor a Rashta? Ante su pregunta, Johansson no vaciló en negarlo, pero incluso mientras lo hacía, existía una oscuridad en su mirada. Como periodista, es mi deber dar a conocer el reclamo de ese hombre, Su Majestad, agregó Johansson, y mientras observaba cuidadosamente a Rashta, el joven periodista cruzó las piernas. Los nobles odiaban que los plebeyos cruzaran las piernas delante de ellos. En el mejor de los casos, ellos fruncirían el ceño, y en el peor, le romperían las piernas. Pero eventualmente Rashta ni siquiera lo notó. Así que publicarás cualquier tontería que cualquiera diga, incluso si un niño dijera que es el bastardo del emperador. ¡Aquel hombre es un estafador! Los ojos de Johansson se entrecerraron mientras soltaba sus últimas palabras. ¿Recuerda la solicitud que le hice, Su Majestad? Esta no ha cambiado. Devuélvame a mi hermana y las publicaciones se van a detener. Mientras tanto, no voy a dejarla en paz. Ay, ese hombre era una verdadera piedra en el zapato, pero no fue el único con quien tuvo que lidiar, ya que horas después, Sobieshu la encaraba por el mismo artículo en el periódico. Sé honesta, Rashta, tienes que decirme para poder resolver esto. Ya sea que ese hombre sea tu verdadero padre o no, dime la verdad y hagamos las cosas más fáciles. Ante las cortantes palabras de Sobieshu, Rashta se sintió ahogada, así que tras una breve vacilación, ella soltó. No, Su Alteza. Ese hombre no es mi padre. Rashta bajó los ojos para no mirarlo, y Sobieshu supo, nuevamente, que ella le había mentido. Poco después, el marqués Karl suspiró con lástima. Aquel hombre que decía ser el padre de Rashta debía ser la razón por la que ella había terminado siendo una esclava, algo con lo que Sobieshu estuvo de acuerdo. Y esa era la razón por la que había tenido toda la intención de ayudarla siempre que ella le respondiera con la verdad. Pero era una oportunidad que había dejado pasar. No obstante, aún existía el tema del padre de Rashta. Ahora mismo había mucha gente atenta en ellos, por lo que lo mejor sería tratar con él una vez que la atención de la gente se centrara en otro asunto, o al menos después de que Sobieshu dejara la capital. Mientras Navier caminaba por el camino que conducía a la academia, no pudo evitar sentirse un poco triste. La imagen residual de Henry charlando a su lado seguía llegando a su mente. ¿Desde cuándo invadía sus pensamientos con tanta naturalidad, Navier estaba tan sumida en sus pensamientos que se sorprendió un poco cuando escuchó la voz animada de la condesa Jubel. Ella, Mastas y el vizconde Landre eran los únicos que la acompañaban. El hecho de que pudiera ser una maga también era un secreto, o al menos así sería hasta que pudieran usarlo como un as bajo la manga, quién sabe. No obstante, mientras todos seguían caminando, una voz familiar llamándola se escuchó a lo lejos y la expresión de todos cayó. La razón fue fácil de entender. Sobieshu estaba a pocos pasos de ellos. Y así, la brillante atmósfera de repente se volvió pesada. Al principio Navier solo quiso hacerse de la vista gorda e ignorar que él estaba allí, pero la posición que ambos ocupaban pesaba demasiado para solo fingir que no lo habían hecho. Así que, tras dar unos cuantos pasos, Navier lo saludó cortésmente con la sonrisa practicada de una emperatriz.
Supe del nacimiento de tu hijo, felicidades, dijo ella. Y ante eso, Sobieshu soltó un torpe agradecimiento. Después de eso, ambos cruzaron unas cuantas palabras y luego Navier miró en dirección hacia donde se suponía que debía ir. Pero antes de que siguiera su camino, Sobieshu ordenó a sus caballeros a que retrocedieran. ¿Acaso aún tenía algo más que decir? Navier, que no quería alargar más esto, hizo lo mismo con sus caballeros y tan pronto todos se alejaron, Sobieshu le preguntó: Pensé que llevarías una buena vida, pero ¿por qué has perdido tanto peso? Sorprendentemente, parecía bastante molesto por ello, y sí, era cierto que Navier había perdido peso, pero eso se debía a las náuseas matutinas, ya que le era difícil ingerir alimentos por las mañanas. Pero por supuesto, esto no era algo que le iba a contar. Pero antes de darle una respuesta adecuada, Sobieshu volvió a preguntar: ¿Es por él? Escuché que tu marido te ha hecho sufrir. Si es por eso, Navi, siempre puedes volver. No, interrumpió ella un poco molesta. ¿Por qué estaba actuando de esa manera? Y aunque en su boda le había confesado que la amaba, ¿no le había dicho también que fuera feliz con Henry? Escucha, no sé de dónde escuchaste esos rumores, pero ahora soy más feliz que nunca. Y tú solo eres mi ex marido, así que lo que sucede en mi vida no es de tu incumbencia. Eres más feliz que cuando teníamos una buena relación. El tono de sus conversaciones había cambiado tanto desde entonces, desde que fueron amigos, cónyuges, expareja y ahora gobernantes de países poderosos. ¿Era más feliz que aquellos momentos? Por supuesto que fui feliz en mi infancia, pero no porque tú estuvieras a mi lado, ¿lo entiendes? Y si pudiera cortar con unas tijeras esos lazos, lo habría hecho hacía mucho tiempo. La mirada de Navier era fría, como si preguntara si su respuesta era suficiente. Sin embargo, Sobieshu siguió en la misma línea, aunque esta vez cambió de táctica. ¿Qué fue lo que te trajo hasta aquí? No creo que eso sea asunto tuyo. No lo sería si no hubieras llegado aquí como Navier, pero lo hiciste como la emperatriz de Occidente, por lo tanto me concierne. Y aunque Navier quiso refutar, Sobieshu tenía razón. Ella había llegado allí como funcionaria, así que no le quedó más remedio que explicar que había llegado allí para ver al decano. Al escucharla, la expresión de Sobieshu se volvió oscura. Fue tan repentino que Navier creyó haber dicho algo erróneo. Solo entonces, él soltó: ¿También estás involucrada con este asunto? Navier frunció el ceño mientras preguntaba a qué se refería, pero Sobieshu, al notar que ella realmente no sabía nada, dijo misteriosamente: El fenómeno del declive de magos. Si realmente no lo sabes, te aconsejo que tengas mucho cuidado con el emperador Henry. Después de ello, él simplemente se alejó, pero sus palabras todavía la perseguían. Sin embargo, no fue lo único que la molestó, ya que momentos después de hablar con el decano, Navier se decepcionó aún más. El hombre no había podido brindarle ningún tipo de apoyo. ¿La razón? El reciente declive de maná que presentaban en la región los había puesto en alerta, y hasta que no demostraran que las sospechas actuales eran falsas, él no tenía más remedio que mantenerse alejado del Imperio Occidental. Vaya. Al final, Navier se sentó en la misma mesa con la que compartió con Henry cuando se encontraron de casualidad en Whirlpool. Y mientras esperaba que llegara la comida, ella siguió pensando en las palabras del decano y las de Sobieshu. Ambos pensaban que el Imperio Occidental provocó el fenómeno del declive de los magos. Era absurdo. ¿Cómo podía un imperio hacer tal cosa? Y si fuera así, ¿en qué clase de persona convertía eso a Henry? Y entonces Navier recordó que ella misma se estaba convirtiendo en una maga. Los efectos secundarios de la cama de maná, la imagen de sufrimiento de Evali, todo eso llegó a su mente. Y aunque Henry era un hombre muy inteligente, jamás podría ser tan cruel, ¿verdad? ¿Cómo podría robarles él el maná a los magos? Eso era una tontería. Y mientras intentaba comer sin mucho apetito, la condesa Jubel se acercó hasta ella con un periódico. En la primera plana se mostraba un artículo que hablaba de la emperatriz Rashta y un hombre que aseguraba ser su verdadero padre. Y aunque esta misma aseguraba que el hombre en sí no era su padre biológico, la había criado como una hija. Sin embargo, el periodista llamado Johansson desmembraba la historia cuestionando cómo era posible que una persona cambiara su versión de los hechos tan drásticamente. Al final del artículo citaba incisivamente: ¿la emperatriz Rashta realmente tiene buen corazón? ¿No sería mejor que su majestad se hiciera una prueba en el templo para descubrir quiénes son sus verdaderos padres y así apoyar solo a ellos? Vaya, ¿qué estaba pasando con Rashta? Unos días más tarde, Navier ya estaba de regreso a Occidente. Henry, que ya la esperaba, se acercó a ella ansioso como un cachorro. Después de eso, ella le contó todo lo sucedido con Sobieshu y el decano.
Sé que tú nunca serías capaz de hacer algo así, Henry. Debe tratarse de un malentendido, aseguró Navier besando las manos de su esposo. Él jamás sería capaz de lastimar a alguien, estaba segura de ello. Después de eso, Navier le dijo que había compartido todas sus dudas con el duque Kaufman, ya que él era un mago que tomó las clases de la academia de principio a fin. Henry entonces la abrazó con fuerza sin decir una sola palabra, y todas las preocupaciones de Navier se desvanecieron. Esa misma noche, cuando Navier volvió a abrir los ojos, se dio cuenta que Henry no estaba por ningún lado, y ella se encontraba sola en la cama. Buscándolo, Navier se dirigió a la oficina de Henry y fue allí que voces suaves pudieron escucharse a través de la puerta entreabierta. Inconscientemente ella tocó el pomo sin darse cuenta que una fina capa de hielo congelaba esta misma, al mismo tiempo que la voz de Henry se oía decir: Envío un cuervo para comprobar la situación. Si crees que por ese collar podemos ser descubiertos, debemos hacer lo necesario para recuperarlo. Mientras tanto, adentro, Henry terminó sus asuntos con McKenna y estaba dispuesto a regresar con Navier cuando de pronto notó que el manubrio de la puerta estaba congelado, y solo había una sola persona que podía hacer eso en todo el palacio. De regreso en su habitación, acostada de lado, las palabras cuervo, collar y sospecha no dejaban de dar vueltas y vueltas en su cabeza. Navier sabía que no podía sacar conclusiones de una conversación fragmentada, pero las palabras de Sobieshu no dejaron de acosarla. ¿Qué si Henry tenía que ver con ese fenómeno? Y fue en ese momento que escuchó el sonido de la puerta y la presencia de Henry cerca de su cara. ¿Estás dormida? La voz de Henry era baja y afectuosa. Era claramente su Henry, y tras darle un beso en la mejilla, él se acostó a su lado y la abrazó contra él. Navier podía sentir cada músculo de él envolviéndola, su aliento en su nuca hasta que se quedó dormido. Y mientras los latidos de su corazón se calmaban gradualmente, Navier reflexionó sobre las sospechas. Incluso si Henry estuviera robando maná de los magos, realmente no podía culparlo. Oriente era un país rival, y era un pensamiento estratégico como emperador de Occidente. Los estudiantes de la Academia de Magia provenían de todo el mundo, pero la mayor proporción la tenía Oriente. Ella misma era del Imperio Oriental, sus padres, sus amigos. Navier amaba su país tanto como Henry el suyo. Por supuesto apoyaría completamente a Occidente si alguna vez ambos reinados se enfrentaran. Sin embargo, y aunque podía entenderlo racionalmente, no podía evitar resentirlo con el corazón. Así que esperaba desesperadamente que Henry no tuviera nada que ver en este asunto. Al día siguiente y en otro lugar, el padre de Krista, el viejo Smesia, estaba en el estudio de su casa caminando de aquí a allá con impotencia. Al parecer, Krista seguía molesta con él ya que no intervino para defenderla, y como resultado fue a verla personalmente. Pero todo lo que descubrió días después fue que nadie podía entrar ni salir de la villa donde su hija residía. Ventanas y puertas habían sido bloqueadas. Solo existía una pequeña abertura en la puerta principal, un espacio tan reducido como para solo pasar alimentos. Y fue allí que el viejo duque comprendió todo. Ese malnacido del emperador había encarcelado a su hija. En los días siguientes, en el reino occidental, hubo un evento llamado la Gran Oración, en el que se presentaban ofrendas al rey y la reina. Pero este era el primer festival que se llevaba a cabo después de que el reino se hubiese convertido en un imperio, lo que lo hacía aún más importante. Un total de 6 platos eran presentados en la ofrenda, y luego de ser comprobados, el emperador y la emperatriz consumían los alimentos. Pero dado que últimamente ella no podía comer casi nada, a excepción de algunos platos que Henry le preparaba, Navier se preguntó si debía revelar que estaba embarazada. Sin embargo, la trampa del rumor de su infertilidad estaba funcionando a la perfección, así que lo único que le quedaba por hacer era poner un poco más de esfuerzo. Pero el día esperado fue peor de lo que imaginaba. Navier, que pensó que todo estaría bien, no imaginó que justamente servirían comida que una mujer embarazada no podría ingerir. A su lado, Henry también se mostró disgustado, sobre todo porque los platos parecían contener lo mismo. ¿Era mera coincidencia o quizás alguien ya sabía que estaba embarazada? Siendo ese el caso, Navier miró a Henry y solo una mirada bastó para que él comprendiera. Y con una amplia sonrisa, Henry se inclinó ante ella y dijo en voz alta: Esta vez tendré que comer yo solo. Dios no querría que mi hijo se enfermara por comer esto. Los nobles alrededor no entendieron de inmediato, solo fue hasta que Navier sonrió desbordante de felicidad para decir: tengo 2 meses de embarazo. Así es, decir la verdad fue más que suficiente. Al final del evento, y una vez que la conmoción se calmó,
El padre de Krista se les acercó con un pretexto de felicitarlos, aunque era difícil creer que sus deseos fueran sinceros. Y tal como esperaba, el viejo duque solo sacó sus verdaderos colores después de fingir ser amigable. Estaba claro que este era el hombre que estaba detrás de los platos que Navier no había podido comer. Horas más tarde, esa misma noche, el padre de Krista entró en la oficina de Henry tras ser llamado por este último. McKenna a su lado se acercó al viejo duque y le entregó una carta. Al abrirla, la expresión del hombre se tensó mientras que la de Henry se volvía más maliciosa. Sería osado de tu parte negar que esa carta fue escrita por tu puño y letra, pero voy a destacar lo que escribiste en ella. La emperatriz está embarazada, así que preparen comida que le provoque un aborto. Esta no debe ser venenosa. Citó Henry palabra por palabra, pero pese a eso, el anciano negó rotundamente. ¿Crees que si yo hubiera dado esa orden sería tan descuidado? Ya veo. Estás tratando de vengarte por los rumores de la infertilidad de tu esposa. Si ese es el caso, ¿no está embarazada ya la emperatriz? El anciano chasqueó la lengua ante la petulante expresión de Henry. No es venganza, viejo duque, es solo investigación, dijo Henry haciendo sonar una campanilla. Asimismo, el duque Smesia resopló molesto. Era increíble que su hija hubiera sufrido tanto por este mocoso, pero tan pronto la puerta se abrió. Los ojos del anciano se abrieron como platos. La mujer que entraba con un libro de registro daba una impresión digna y gentil. Tenía los ojos azules, el cabello castaño, un rostro anguloso muy parecido al de Krista. Pero no fue el asombroso parecido que tenía con su hija hasta el punto de que él mismo dudara. Lo que llamó su atención fue la cuerda alrededor del cuello de la mujer. Era claramente una cuerda gruesa utilizada para ejecuciones en la horca, incluso la forma del nudo lo era. Y después de que la mujer saliera, el viejo duque preguntó de qué se trataba todo esto. Estos son los libros que su nieto tomó prestado, empezó diciendo Henry con total calma. Veamos aquí. Alimentos que pueden ser dañinos para un feto. Lo que no puede comer una mujer embarazada. Cielos. Tu nieto tiene un gusto peculiar por los libros, ¿no lo crees? Tras sus palabras, el rostro del viejo Smesia palideció. Henry claramente lo estaba amenazando. Así que tenía dos opciones. O aceptaba la responsabilidad por la carta falsa, lo que solo afectaría su reputación en la alta sociedad, o de lo contrario, si se negaba, su hija sería ahorcada, envenenada o moriría de hambre. Solo entonces el viejo duque se dio cuenta de que el mocoso que tenía al frente no era un niño jugando a ser un tirano, no. Era un hombre astuto que ascendió al trono y que llevaba a cabo estrategias despiadadas con un rostro sonriente. Era un lobo vestido de oveja. Responde, viejo duque. ¿Es la carta falsa o es tu nieto alguien demasiado curioso? El viejo duque estaba en una encrucijada. Debía elegir entre su nieto más querido o su propia hija. Y tras una larga deliberación, el duque eligió. Esa carta no la escribí yo. Los ojos del anciano estaban inyectados de sangre por la ira, pero a Henry no le importó. Es una pena, susurró Henry empujando un jarrón, el objeto haciéndose añicos al caer al suelo. Sobieshu, que tenía a Glorin en sus brazos, dejó caer el juguete del bebé que sostenía en una mano ante el informe del marqués Carr. Y como resultado de eso, la bebé rompió a llorar mientras que Sobieshu tartamudeaba aún sin poder creérselo. ¿Quién está embarazada? Repite lo que acabas de decir, demandó el emperador. El marqués volvió a repetir sus palabras con voz profunda. Navier está embarazada, su majestad. Se reveló esto frente a los nobles en un evento en el Imperio Occidental. Tras esas palabras, los ojos de Sobieshu se marchitaron como una planta sin agua. Glorin se agitó en sus brazos lo suficiente para hacerle recobrar el sentido, aunque su expresión seguía siendo distorsionada. Las manos de Sobieshu temblaron tanto que Carr por un momento tuvo miedo de que soltara a la princesa. Afortunadamente no lo hizo. Y después de que el marqués lo dejara a solas, Sobieshu miró a Glorin, y feroces tormentas rugieron en su cabeza. Navier estaba embarazada. No era infértil. Durante los años que estuvieron juntos, nunca habían podido concebir un hijo. Pero había quedado embarazada después de un año de haber ido al otro lado del mundo. Sin darse cuenta, Sobieshu apretó los labios con fuerza. No podía ser verdad. No quería aceptarlo, no quería aceptar que Navier fuera fértil. Y fue justo en ese instante que todos sus pensamientos quedaron congelados. Si Navier no era infértil, todos sus planes, su divorcio, había sido en vano. Había dejado ir a la única mujer que amaba por un bebé y resultó que su esposa nunca había sido infértil.
Todo su cuerpo comenzó a temblar y la respiración comenzó a cortársele. El hermoso cabello plateado de Glorin, que se parecía al de Rashta, era tan suave como el pelaje de un cordero. Sobieshu nunca antes había visto un cabello tan sedoso, pero sus ojos estaban grabados con el miedo mientras que una horrible pregunta se formulaba en su cabeza. ¿Y si el que es infértil no fuera Navier, sino yo?